Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al contador Eduardo Seinerstadt, exdirector de la DGI. Gracias por estar en Quién es Quién. Un placer de estar contigo, con los televidentes y los oyentes de Diamante FM. Luego de 7 años aproximadamente de desaparición pública, ¿qué pasó? 7 años que me retiré de la actividad pública, renuncié en marzo del 2007 a la DGI y bueno, son 7 años que estoy trabajando en la actividad privada y lamentablemente como uruguayo vi cosas que me dolieron mucho, que las sentí, que fueron las declaraciones y los gestos del señor canciller. Y como uruguayo me parece que se estaba rompiendo una tradición histórica de Uruguay, una posición sacrosanta, a lo cual sentí una necesidad de escribir una carta pública que fue publicada por El Observador, El País y Búsqueda. Y bueno, decidí dar mi opinión y expresarme públicamente. Usted se refiere a los dichos del canciller Almagro diciendo que, por ejemplo, una de las cosas que dijo en Israel había cometido respecto a más crímenes de guerra. El presidente Mujica dijo que para él esto podía ser un genocidio que Israel estaba cometiendo. Usted como ex director de la DGI y el primer director de la DGI que tuvo el Frente Amplio, ¿cómo vio esto que el Frente Amplio tomó esta posición? Yo mi reflexión, no como judío, si bien lo soy y orgulloso, voy a dar mi posición como uruguayo. Uruguay tiene una posición histórica, una posición de un país pequeño, amante de la paz, amante del diálogo, no a las guerras, no a los conflictos armados. Y en tal sentido Uruguay, en este conflicto o en todos, siempre tendió puentes e intentó, con su poca o mucha fuerza que puede tener el concierto internacional, buscar caminos de paz. Y el hecho de hacer declaraciones públicas como esas, o ponerse, ir al Chuy y ponerse una bufanda de una de las partes, me pareció una actitud deplorable y es una actitud que como uruguayo me dolió, pero hubiera pedido, como estoy, me parece que es una actitud poniéndose de uno de los lados de un conflicto, una actitud para censurar y para decir, como uruguayo, señor, usted tiene que irse. Usted está rompiendo con lo que fue realmente una política de Estado en todos los gobiernos. Gobiernos blancos, gobiernos colorados y gobiernos frentistas. De ser un país que busque caminos de entendimiento y caminos de paz. Hubiera pedido lo mismo si él se hubiera puesto una bufanda, una camiseta de Israel. Porque acá el concepto es cómo Uruguay tiende lazos, caminos, puentes para juntar a las partes y que lleguen a la paz. Y esto no es un partido de fútbol, esto lamentablemente es un conflicto que lleva muchísimos años, pero momentos de recrudecimiento, una imagen, una actitud, habla mucho más que las palabras, y cuando se hace para peor, en forma consciente, en forma que todavía mirando a la cámara se dice, sé que esto va a traer mucha cola. Me parece que es un acto de provocación gratuito y que no le hace bien al país, a Uruguay. Almagro decía en la semana pasada en nuestro programa que cuando él se puso la gorrita, el kipá que usan los judíos o cuando rezó en el Muro de los Lamentos, nadie le cuestionó nada. Señor Almagro, lamentablemente se hace el que no entiende y pretende engañar a la gente, y me voy a tomar un minuto para explicarlo. Eso fue hace más de 2 años, en un momento de paz donde no se estaba en conflicto. Y lo que hizo él fue visitar el lugar más sagrado del pueblo judío. Es lo mismo que si yo uso una boina, un sombrero, y voy a una iglesia, y en una iglesia, por respeto a la religión católica, me tengo que sacar mi boina, mi sombrero, e ingresar. Es lo mismo que si yo voy a ingresar a una mezquita y lo que tengo que hacer por respeto es quitarme mi calzado, descalzarme y entrar a la mezquita. Y lo mismo pasa con los lugares sagrados del pueblo judío. Me tengo que poner una kipá, que es un sombrerito. Por tanto, eso no tiene nada que ver
y aparte hay momentos y momentos. No hay que entreverar ni mezclar lo que es la harina del pan rallado. No puede decir que lo que hizo 2 años antes de entrar al lugar más sagrado del pueblo judío, como es el Muro de Lamentos, se puso una kipá. Entonces, es peor el enmiendo que el error que cometió. Y como lo sigue diciendo y lo sigue cometiendo, es lo que demuestra su pensamiento y su filosofía de vida. Yo como uruguayo me gustaría que el canciller nuestro fuera un canciller que ame la paz, que tienda diálogos. Y en este conflicto en particular, en este conflicto no lo hace. No lo veo tener esa vehemencia ni esos castigos en otros conflictos como lamentablemente ocurren en el mundo. En estos días vemos que hay masacres de miles de personas por parte de grupos extremistas, islámicos, terroristas, de ISIS, donde han muerto más de 170.000 personas, en el último año más de 90.000, donde han decapitado a periodistas, donde se han puesto contra la pared opositores y se los ha fusilado. No lo veo tener esa vehemencia en los conflictos que hay en Nigeria. No lo veo tener esa vehemencia en los conflictos que hay entre Ucrania y Rusia. No lo veo que tiene esa vehemencia en los distintos conflictos que hay en el mundo. Él dijo que Uruguay fue el único país que reconoció, que reivindicó o pidió una condena por los 3 israelíes muertos, por los 3 jóvenes muertos. Y los demás países no hicieron eso, dice. Eso no, y eso no se destaca, dice. Mire, eso me hace acordar un amigo que era racista y que decía, yo tengo un amigo negro. ¿Cómo no se va a condenar la muerte de 3 adolescentes, 3 muchachos que están en una parada del ómnibus, que son secuestrados por un grupo terrorista y que su único error, su único problema es que eran judíos? ¿Cómo no se va a condenar que se los tiene secuestrados y se los mata cobardemente? Pero esa fue la mecha del conflicto. Ahora, esto no es condena una parte o condena otra. Esto es buscar caminos de entendimiento, de diálogo y de paz. Y se lo digo al canciller Almagro, que antes fue blanco y ahora hace un tiempo es del frente. Le voy a citar al general Sereni. El general Sereni, que era una persona muy inteligente, al cual siempre respeté muchísimo, dijo que la paz solo será posible si solamente hay un reconocimiento explícito de cada una de las partes al derecho a la otra a existir. Y lamentablemente este grupo terrorista de Hamás no reconoce la creación del Estado de Israel. En su carta fundamental directamente lo desconoce, estuvo en contra de los acuerdos de paz que se hicieron con Jordania, con Egipto, en contra de los intentos de acuerdo de paz que hubo en Oslo en 1993, donde el que comandaba el cuerpo por el lado palestino era el actual presidente, el señor Abbas, y donde sus actos son el exterminio de aquel que es distinto. Y Gustavo, esto no es un problema de Hamás y de Israel, esto hay que mirarlo con profundidad. Pero ¿por qué no me preocupa cuando el presidente Mujica, por ejemplo, dice que Israel cometió genocidio y critica solamente a Almagro usted? El genocidio es mucho más fuerte que el crimen de guerra. Genocidio... Y más para un judío decirle eso. O para un armenio. Tú y yo venimos de pueblos que sabemos lo que es un genocidio. Genocidio es aquel pueblo, grupo humano, que en forma exprofesa trata de destruir, de matar a aquel que es diferente. En forma exprofesa arma tú una estrategia para aniquilar y hacer desaparecer un pueblo, como hicieron los nazis con los judíos, que mataron 6 millones, como hicieron los turcos con los armenios, que mataron 1,5 millones de personas. Eso es genocidio. Genocidio es aquel el que no reconoce que tú tienes derecho a existir y lo único que quiere es matarte a ti. Por tanto, aquel que dice que esto fue un genocidio por lado de Israel, discrepa profundamente, se equivoca. Usted no pidió la renuncia de Mujica, pidió la renuncia de Almagro. Yo vivo en un país democrático, me guste o no me guste, Mujica es el presidente de los uruguayos. Mujica tiene muchas cosas que hizo bien y muchas cosas que hizo más o menos, algunas que hizo mal y otras donde realmente se equivoca, pero profundamente. Genocida es aquel que quiere destruir un pueblo.
Genocida es aquel que pone a sus civiles, disparo pongo a mis civiles adelante, si te pego a ti para que tú cuando me respondas me maten a mí. Esas son actitudes genocidas, como que le hace Hamás, poniendo a su población civil, a sus propios hermanos palestinos, de muralla para defenderse. Pero lo que tiene que saber la gente, que los jefes del Hamás cobardemente no están en el territorio de conflicto. Están sentados con los jeques árabes en Qatar, el Qatar que financia, por ejemplo, el Barcelona, sentados cómodamente en hoteles 7 estrellas, diciéndole a la gente, mátese, siga asesinando niños inocentes. Genocida es aquel que tira un misil contra poblaciones civiles para querer destruirlo y querer matarlos. Esos son actos. ¿Mujica tiene que pedir perdón entonces? Mujica es una persona íntegra. Se equivoca como me equivoco yo, como nos equivocamos todos. Y le haría muy bien a la institución presidencia, a la democracia uruguaya, que reflexione un poco. Y estoy seguro que reflexionando serenamente, tendría que pedir perdón. ¿Con eso queda salvado el diferendo o la discrepancia que usted tiene con él? ¿O Uruguay tendría que hacer algo más? Uruguay debería hacer lo que históricamente hizo. Este conflicto... ¿Pero usted traería al embajador que Uruguay acaba de mandar a Palestina que venga a Uruguay otra vez, por ejemplo? No, porque la posición uruguaya siempre fue muy distinta. ¿Pero usted está bien que se reconozca el Estado palestino entonces? Para mí no. El problema es, esto no es de ahora, ni de ayer, pero el embajador se acaba de mandar a Palestina, hace poquitos días fue para allá. Sí, sí, pero lo que decidió Naciones Unidas con un gran esfuerzo y gran trabajo de Uruguay por parte de su embajador en 1947 en Naciones Unidas, que fue Rodríguez Fabregat. En la presidencia de Luis Valleverres, este conflicto se trató de evitar y se dijo por parte de Naciones Unidas, con gran apoyo de Uruguay y gran compromiso uruguayo, debe haber dos estados. Un estado que tiene derecho a vivir el pueblo judío, que va a ser Israel, y otro estado que tiene derecho a vivir el pueblo palestino y que va a ser Palestina. Eso fue en 1947, se votó por parte de Naciones Unidas, Israel, el pueblo judío lo aceptó y se crea finalmente en el 48 el Estado de Israel. Lamentablemente, en aquel momento, el mundo árabe negó la existencia de Israel y prohibió y negó que se haga un Estado palestino porque se hacía un Estado israelí. Y desde ese momento se crea la guerra. Es más, el día que se declara la independencia de Israel, ese mismo día, por todas las fronteras, 6 países árabes, el día que nace como país Israel, manda sus ataques a través de tanques y de aviones. ¿Para qué? Para destruir el Estado de Israel. Y desde ese momento, Israel, como todo pueblo que está en conflicto, tiene no el derecho, la obligación de defender a su propia gente. Y por suerte han pasado muchas guerras, Israel está vivo y con fuerza. Y ojalá, como uruguayo, amante de la paz, volvamos a esa tradición donde Uruguay reconoce el derecho que existan los dos estados y que Uruguay, como uruguayo, vuelva, igual que en el 47, igual en todas estas décadas, a buscar la neutralidad y hacer todos los esfuerzos posibles para que ambos tengan el derecho a tener un país. Es más, este embajador que usted mandó... No, yo no mandé a nadie. Él tiene razón. Que mandó el presidente de la República, para los televidentes que no conocen, el pueblo palestino vive físicamente en dos territorios, Cisjordania y Gaza. El territorio de conflicto donde fue la guerra estos días es Gaza, donde manda el terrorismo, la dictadura de Hamás, donde mata a sus propios hermanos que discrepan con él. A la oposición la matan en las calles sin juicio, sin ningún derecho, porque simplemente disienten con ellos que hacen guerra. En el otro territorio que viven los palestinos, que es Cisjordania, tiene un presidente electo que es Mahmoud Abbas, donde viven en paz, donde la gente trabaja del lado israelí, va a las escuelas israelíes si quieren, va a los sanatorios israelíes. ¿Y a dónde mandó Israel y dónde vamos a tener una embajada? No del lado donde está Hamás, del lado donde está Abbas, donde están los palestinos que no quieren guerra. Hablando de lados, el canciller Almagro en nuestro programa la semana pasada, hablando de los neonazis, ante la pregunta que le hacemos respecto a los neonazis, dijo: a ese tipo de enfermos mentales hay que buscarlos en Uruguay
entre blancos y colorados porque no son afines al Frente Amplio. Usted proviene del Partido Colorado. ¿Qué siente con esto también? Nuevamente, Almagro... ¿Usted lo vio el programa? Sí, obvio que lo vi. Y nuevamente, Almagro, te equivocás. Me parece que no entendés nada. El tema de los xenófobos, el tema de los que quieren matar a aquel que es distinto, como son las personas estas, no es un problema de partido político. Lamentablemente esto es transversal de todos los partidos políticos. Tal vez haya en el Partido Colorado, tal vez haya en el Partido Nacional, pero también es seguro que hay gente dentro del Frente Amplio que tiene una actitud similar. Basta leer hoy en día lo que se publica en Facebook y en Twitter, o caminar por las calles de Montevideo y ver, por ejemplo, que se dice judíos nazis. Entonces yo no creo que un nazi diga judíos nazis o Netanyahu igual nazi, o fuera judíos de Uruguay. Y las actitudes que tiene un canciller son las que marcan y las que dan ejemplo a la población. Es por eso que estos actos que son deplorables, cuando un canciller habla y cuando toma actitudes de ponerse de uno de los lados, tiene que pensar qué es lo que viene atrás. ¿Usted le gustaría debatir con Almagro públicamente? Sin lugar a duda, me encantaría, pero para debatir solamente con un objetivo, de buscar puentes de entendimiento y haciéndole entender que si él está sentado con la obligación de ser canciller, tiene que buscar paz. ¿Usted lo está invitando en este momento a debatir, Almagro? Sí, sí, me encantaría. Me encantaría para hacerlo entender y que me explique, por ejemplo, por qué no tiene esa vehemencia también. Ya adelanto algunas cosas. Como uruguayo yo me siento que Argentina, país limítrofe, realmente maltrata a Uruguay. Y esta Cancillería y este gobierno no ha hecho nada. Y voy a poner 4 o 5 cosas donde nos está haciendo sufrir a los uruguayos. Cierre de los puentes. Las barcazas que llegan al río Uruguay, antes venían trenes con 16 barcazas, ahora tienen que ser solamente 8, lo cual genera menos trabajo en toda la zona, menos trabajo en la zona de los puertos Nueva Palmira y los puertos uruguayos. No se puede exportar libremente a pesar que estamos en un Mercosur. Argentina nos ponen barreras de todo tipo. Nos están perjudicando en el comercio sin permitir realmente generar trabajo y exportar a Argentina cuando somos 2 pueblos hermanos. ¿Y eso es culpa de usted de Almagro también? No, no veo que tenga esa vehemencia para pararse y decirle a Argentina lo que tiene que hacer. ¿Usted dice genuflexio con Argentina y no con otras cosas? Y yo veo que no tiene una actitud como canciller defendiendo los intereses nacionales, diciéndole por qué no defendemos el trabajo de los uruguayos, ¿Por qué, según su por visión? qué no defendemos que Uruguay tenga el derecho, si somos integrantes de un Mercosur, que somos todos hermanos, a exportar libremente a Argentina. ¿Usted dice que le tiene miedo a Argentina, Almagro? Yo no sé si le tiene miedo, pero los hechos hablan. Así como él se puso en una bufanda, los hechos es que con Argentina, calladito la boca. Calladito la boca y parece que Cristina acá es la que manda en el grupo. Lo tengo que invitar a una pausa. Y yo lo que quiero es generar que haya mejor condiciones de trabajo para los uruguayos. Y eso me parece que hay que defender los intereses uruguayos. Eso es donde tiene que hablar un canciller. Le invito a una pausa. Muchas gracias. Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el contador Eduardo Sainz, exdirector de la DGI.